Pasaron ya 6 meses de la gestión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En ese marco, el Observatorio Nacional Ciudadano presentó su análisis sobre los resultados en materia de seguridad en este primer semestre. El informe identifica 2 factores que hacen que el tema de la inseguridad en el país sea una constante: el control territorial que ejercen los distintos grupos delictivos y la debilidad de las instituciones para prevenir, sancionar y combatir los delitos. Esta noche nos acompaña ya Francisco Rivas, el director del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Qué tal, Francisco? Qué gusto saludarte. Mira, de lo que has escrito y de lo que viene el informe me sorprende. Delincuentes cada vez más capaces, dice, y un Estado mexicano cada vez más débil y menos capaz de enfrentarlos. Si quieres abundar un poco en esta descripción que es muy puntual respecto a lo que encuentran ustedes. Querida Gabriela, un gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Efectivamente, lo que arroja este informe es que sí hay algunas disminuciones estadísticas si comparamos lo que ocurrió en los primeros 6 meses de esta administración con periodos similares de otras administraciones, pero la realidad es que lo que encontramos es que, comparado con otros momentos, han crecido algunos delitos, particularmente la extorsión, que se divide en extorsión telefónica, pero sobre todo en extorsión presencial, con miras a controlar mercados, a pedir lo que se conoce como derecho de piso, que son disparadores de violencia. Tenemos un incremento de los secuestros, tenemos un incremento dramático de las desapariciones. Simple y sencillamente, comparado con el año pasado, las desapariciones crecieron en un 34%, pero si los comparamos con el arranque del sexenio del presidente López, crecieron en más del 100%, al arranque del sexenio del presidente Peña crecieron más del 300%, y al arranque del sexenio del presidente Calderón estamos hablando de un 2.700% más de desapariciones. Y el mapa de la violencia es un mapa en donde encontramos una diversidad de delitos que crecen, que se ramifican en el territorio. No podríamos decir que hay un área exenta de delitos, no podríamos decir que hay una entidad exenta de delitos. Hay algunas entidades con mejores números relativos que otras. Es evidentemente el caso de Yucatán, el caso de Querétaro, el caso de Tlaxcala, el caso de Campeche, incluso el caso de Chiapas, pero cuando volteas a ver lo local, descubres que han crecido notablemente ciertos delitos y que por otro lado tenemos problemas importantes de registro. Por ejemplo, señalamos que en el caso de Quintana Roo, la entidad que es número 1 en homicidio culposo, el 65% de los homicidios culposos no está clasificado. Solo una parte mínima, el 30%, son accidentes de tránsito, y lo demás pues son otras formas de impericia e imprudencia que llevan a la pérdida de vida de una persona, pero sorprende y preocupa que más del 65% de los homicidios culposos no haya sido debidamente aclarado, y eso nos lleva a sospechar que hay ciertos problemas de registro que abonan a que el homicidio haya disminuido en un 2% si comparado con el año pasado y en un 20% si comparado con el arranque del sexenio presidente López. Ahora, hablas tú de esa clasificación de delitos, pero cuando hablas de desaparición de personas, de extorsión, secuestro, trata de personas que han aumentado, ¿cómo conectan o de qué manera tratan de determinar el porqué cuando estamos hablando de operativos y de estrategias de seguridad que constantemente detalla la presidenta y su gabinete? A ver, de hecho, entre las recomendaciones y en la revisión que se hace también es acerca del Plan Nacional de Desarrollo. Uno de los aspectos que destacamos es que necesitamos, por un lado, y está en el Plan Nacional de Desarrollo, ponernos serios en materia de combate al lavado de dinero, impedir que los activos sean blanqueados, porque la delincuencia con ese dinero corrompe, con ese dinero compra armas, con ese dinero compra drogas, y con ese dinero mata a ciudadanos. De la misma manera, nuestras aduanas son muy porosas y permiten el ingreso de efectivo, de armas, de sustancias y precursores ilícitos, etcétera. Donde se presenta un delito, como por ejemplo la trata de personas, o la piratería, o el contrabando, o la extorsión, es porque se presentan otros delitos. Por ello, podemos tener este mapa que nos presenta
cómo las zonas se van contaminando entre sí y cómo donde hay extorsión aumentan los homicidios, donde hay extorsión aumenta la trata de personas, donde hay extorsión aumenta la piratería, donde hay extorsión aumenta la desaparición de personas, donde hay secuestros aumentan las desapariciones de personas. Es decir, es importante recordar que un grupo delictivo ya no son los grupos delictivos que teníamos hace 20 o 30 años, que eran hiperespecializados en drogas o en secuestro o en delitos patrimoniales. Hoy son grupos delictivos que controlan un sinfín de negocios lícitos e incluso lícitos y que tienen esa conexión en el territorio. No solo es una pérdida de control del territorio, es también la pérdida de control de las actividades, incluso comerciales lícitas, que hay en nuestro país. Por supuesto que se generan nichos de mercado, digamos, mercado negro, mercado del crimen organizado al final del día. Para cerrar, danos 3 recomendaciones que le hayan hecho ustedes a la autoridad que sean prácticas en relación con cómo ayudar, reconociendo lo que dices, esta evolución que más sabida no podría ser para México de lo que es el crimen organizado. La primera es corregir algunas deficiencias que trae el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional de Seguridad en términos tanto de diagnósticos sesgados como de metas que son metas muy pobres y muy fáciles de conseguir. El segundo aspecto, y que este es fundamental, tiene que ver con los recursos. Se dice que en la administración pública el amor se ve en el presupuesto. La seguridad en los últimos 7 años ha perdido muchísimos recursos. Las fiscalías perdieron y policías estatales entre un 30 y un 40% comparados con el arranque del sexenio del presidente López, y en este sexenio volvieron a perder, y las policías municipales se encuentran literalmente en 0 pesos con 0 centavos. Si no duplicamos por lo menos el gasto en seguridad con una lógica creciente y con una mejora en términos de su desempeño, no vamos a poder ser serios en combatir los delitos. Y una última recomendación puntual es que se apoyen en expertos, en sociedad civil, en colectivos de víctimas. Vemos un avance y hacemos un reconocimiento en el cambio de estrategia y en muchas más detenciones, en mucha mejor disponibilidad a dialogar con las víctimas, pero estamos lejos de todavía poder atender el sinfín de deudas que tiene el Estado mexicano con los mexicanos. Claro. Qué gusto saludarte. Gracias por compartirnos este informe. Él es Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.